A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Muy bien, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Les invito a que tengamos un momento de oración antes de dar lectura a la palabra de Dios y meditar. Padre Santo, gracias por la oportunidad que tú nos ofreces de poder congregarnos en este lugar que ha sido apartado para tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por quienes han llegado y te ruego, Padre, que aquellos que también nos acompañan a través del Zoom, añadas bendiciones sobre sus vidas. Señor, te ruego tu fortaleza, tu guía para poder exhortar de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así en pie, les invito a que ubiquen en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Vamos a dar lectura en forma unísona a este pasaje. Leamos todos juntos. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Bueno, dentro del calendario de la Asociación Misionera Evangélica, durante ya años, está esta actividad que desarrollaremos hoy día, mencionando lo que significa el Día del Anciano Cristiano. Así aparece en nuestro calendario. Y me gustaría hablar de la palabra de Dios con respecto a este tema. La sociedad actual tiende a considerar a las personas mayores y la vejez como una etapa de descarte. No es fácil encontrar trabajo para las personas de una edad avanzada o que están en una etapa de ancianidad. Generalmente son por políticas empresariales. Y podríamos decir que no se considera la experiencia ante un mundo que avanza tecnológicamente y que rechaza la no apropiación de estos avances en los viejos, y que a los mayores muchas veces nos cuesta aprender. Nuestra sociedad occidental muchas veces demuestra abiertamente esta postura. A pesar de campañas que se puedan hacer, nuestra sociedad tiende a despreciar a los ancianos. Hay otras culturas que tienen otra visión, y yo creo que de alguna u otra manera, si bien incluso aquellas que no comparten la visión del cristianismo, ha puesto en la conciencia de la sociedad, en el corazón de la misma, un respeto intrínseco por los viejos. Mientras investigaba sobre esta temática, siempre hemos escuchado hablar de la cultura oriental, como por ejemplo la japonesa, y encontré la siguiente información: que existe el Día del Respeto a los Ancianos, establecido en la cultura japonesa. Esta se llama Keiro no Hi. Esta celebración nació en el año 1947 en una pequeña aldea de la prefectura de Hyogo llamada Taka. El alcalde de aquel entonces propuso el Día de los Ancianos, bajo la premisa de que se debía aprender de la sabiduría de los mayores para reconstruir el país tras la guerra. La popularidad de la fecha creció tanto que en el año 1966 se convirtió en un día festivo nacional en el pueblo japonés. En dicha celebración, la familia y toda la comunidad entregan regalos que simbolicen longevidad o bienestar y hacen banquetes por sus ancianos. En muchas comunidades se preparan cajas de almuerzo que se entregan gratuitamente y que llevan a los ancianos. Estos almuerzos o banquetes son conocidas como bento, que tiene proporción nutricional pensando siempre en los ancianos.
Estas son entregadas gratuitamente, no importando el nivel socioeconómico al cual el anciano pertenece. También en esta celebración se organizan espectáculos de danza, cultura y música para los residentes mayores de cada uno de los pueblos de Japón. Por eso que el gobierno japonés suele entregar a aquellos que cumplen 100 años un tintero de plata conmemorativo a esta edad avanzada, dándole honor a la vejez. Es común también ver reportajes que aparecen en los medios de comunicación en la cultura japonesa sobre las personas más longevas del país y destacan las entrevistas para saber sus secretos de una larga vida. ¿Y qué se podría aprender de ellos a través de sus años de experiencia? En resumen, en Japón, el Keiro no Hi refuerza la idea de que los ancianos son pilares de la sociedad, que han contribuido durante décadas al desarrollo del país y merecen gratitud y descanso. Para ellos, los abuelos son el pilar de la cohesión familiar y se les consulta todo antes de tomar decisiones importantes dentro de la familia. Bueno, así también en otras culturas o comunidades de América Latina y África hay organizaciones sociales donde se respeta y se considera y se tiene en alta estima a los ancianos, como por ejemplo consejos de ancianos, el cual es la autoridad máxima del pueblo. No se mueve una piedra sin la sabiduría de quienes conocen la historia del pasado y han vivido más que los jóvenes. Ahora, ¿qué pasa en el diseño de Dios? Para Dios, los ancianos no son una carga, sino es una etapa en que la iglesia, el cristiano, de ellos pueden aprender mucho si estos fueron educados en los principios escriturales. Y la Biblia no solo sugiere que la iglesia les respete, sino que ordena que lo hagan como un reflejo de nuestro temor a Dios. El respeto a los mayores no es una sugerencia cultural, sino que es el principio espiritual. En el Antiguo Testamento, la honra a los ancianos estaba vinculada directamente con la santidad. No sé si se dieron cuenta al leer Levítico 19:32, que fue la lectura devocional que introduce nuestra predicación, donde dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Si ponemos atención a este versículo, conecta el respeto a los ancianos con el temer a Dios. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes respetan la sabiduría de aquellos que hemos vivido más años? ¿El consejo de aquellos que hemos visto más cosas? Sin duda alguna, incluso los mayores podemos equivocarnos, pero si hay algo que nos caracteriza, que sabemos, de acuerdo a las Escrituras, lo que conviene. No podemos decir que respetamos a Dios si se ignora o desprecia la vejez. No se puede decir que amas a Dios si desechas el consejo del anciano, de nuestros abuelos. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez, que se hallará en el camino de justicia. El respeto al que ha vivido más años en el conocimiento de la palabra no es solo portarse bien, sino que es aprovechar de su experiencia y su sabiduría. Y todo esto de acuerdo a las Escrituras. Aún recuerdo desde joven las palabras del salmista David diciendo en el Salmo 37:25: mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Qué hermoso testimonio de este salmista y digno de tomar en cuenta, especialmente los jóvenes que están acá, porque David no solo habla del conocimiento de Dios o de la palabra de Dios en forma teórica,
sino que también pone en práctica su experiencia vivencial. Y he envejecido y no he visto justo desamparado. A través de sus años, ahora anciano, el rey David puede decir que su experiencia le ha dado validez a lo que en teoría sabía, que Dios nunca va a desamparar a los suyos. En la iglesia primitiva, los ancianos también eran personas consideradas. Son los guardianes de la sana doctrina. En Tito, capítulo 2, del 2 al 5 dice: las viejas, asimismo, se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando estos principios fundamentales de las Escrituras no se aplican en el hogar, siempre va a existir algún punto de quiebre. Pablo instruye a Tito sobre el papel vital de los ancianos y ancianas, llamadas bíblicamente viejas y viejos, donde ellos deben ser maestros de lo bueno y el consejo oportuno producto de sus experiencias vividas, enseñando a los más jóvenes a vivir con prudencia. El Salmo 92:14 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Los ancianos aún pueden estar verdes en sus días de vejez. Aún pueden ser fructíferos y vigorosos, aún pasando los años. Por tal razón, no pueden ser despreciados. No pueden ser considerados en menos, porque aún ahí Dios les puede hacer florecer. En la iglesia, mientras tengamos ancianos, debemos darles espacio para servir. Un anciano cristiano no está jubilado y tampoco debe jubilarse, ya que su consejo, su oración, basado en la palabra de Dios, debiera ser siempre el motor de la congregación y tomado como un tesoro valioso por los jóvenes. Este respeto al anciano se traduce también en cuidado tangible. No podemos decir que los respetamos si los dejamos en el olvido o en la precariedad. A los pastores se les aconseja: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Cada vez que veamos un anciano al lado de nosotros, un hermano ya de avanzada edad, respételo como a su madre, tómelo en cuenta como a su padre. Tratar a los ancianos de la iglesia con ternura y la paciencia con la que trataríamos a nuestros propios padres, Dios se agrada. Los ancianos deben ser respetados y ser estimados por la congregación. Dichosos aquellos que ya son abuelos, que tienen nietos o que tienen bisnietos. Dichosos aquellos que pueden ver generaciones, pero más dichosos son aquellos que pueden ver a sus abuelos o bisabuelos. Los ancianos tienen también responsabilidades, como hemos visto anteriormente, aconsejando a los jóvenes, y no deben de guardar su sabiduría, sino que transferirla, pero no tanto desde el conocimiento simplemente racional, sino lo que Dios ha querido que usted aprenda en su vida. Salmo 71:18. Y aún hasta la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que denuncie tu brazo a la posteridad, tus valentías a todos los que han de venir. Si bien este pasaje a lo mejor cuesta entenderlo en primera instancia, otra versión nos dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. El objetivo de un anciano es vivir para Dios. El objetivo de un anciano es compartir el mensaje de la palabra de Dios. El objetivo de un anciano es compartir las bendiciones de Dios que ha aprendido en su vida a través de su testimonio cristiano.
Su deber es ser narradores de las maravillas y bendiciones de Dios para aquellos que le siguen, para las siguientes generaciones. La Biblia exige que el anciano refleje una estabilidad tanto emocional como también espiritual ante los jóvenes. Como dice Tito 2:2, donde se enumeran responsabilidades de carácter para los ancianos. Ya hemos leído este pasaje. ¿Y qué es lo que nos dice? Ser sobrios y serios, es decir, mantener siempre una compostura y respeto. Ser prudente, es decir, no ser emocionales ni actuar por impulso. Medir nuestras palabras, la lengua, que es un arma difícil y es un miembro difícil de controlar. Ser prudentes, equilibrados, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, donde su responsabilidad es mantener una vida espiritual ejemplar delante de la congregación, vigorosa, siendo ejemplos de cómo sufrir con esperanza y amar sin amargura. Y cuando las fuerzas físicas disminuyen, la fuerza espiritual debe aumentar. Muchos ancianos en la Biblia cumplieron este rol vital. Un ejemplo es Ana, donde Lucas 2, del 36 al 37, relata lo siguiente. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, dice, en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años. ¿Cuántos años tenía? 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. El deber de los ancianos, el deber de los que ya hemos pasado cierta edad, es dar el ejemplo con nuestras acciones, con nuestro testimonio. ¿Dónde? No fuera del templo, sino en el templo, sirviendo, como dice acá, de noche y de día. Esto se refiere a que está dispuesta todo el día a escuchar y obedecer la voz de Dios, con ayunos y oraciones. Tal vez las fuerzas físicas nos abandonan, pero la oración no nos abandonará jamás, porque el oído de Dios siempre estará atento a la voz de los justos. Esta mujer de 84 años no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. En el diseño bíblico, los ancianos deben frenar el ímpetu desmedido de la juventud con el consejo sabio. Muchas veces los jóvenes cometen errores en sus decisiones y usted tiene dos caminos: o escuchar el consejo o desechar. Job 12:12 dice: en los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Estimados hermanos, honrar a nuestros hermanos mayores, a nuestros ancianos, es honrar nuestra propia historia y nuestro futuro. Una iglesia que escucha a sus ancianos es una iglesia que camina sobre un terreno firme, evitando errores que la inexperiencia suele cometer. Por eso hoy celebramos este día a quienes están aquí presentes, y en forma particular, nuestra quinta iglesia ha determinado que este término anciano, viejos, viejas, abuelos, abuelas, se van a ver reflejados en aquellos que tienen nietos. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.